Damos inicio a Tiempo de Psicología. Aprendemos y crecemos juntos. Ciclo radial Tiempo de Psicología. Hacemos radio desde la cuna del pensamiento. Hola, mi nombre es Marcelo Alejandro Pedrosa. Es un honor compartir con ustedes Tiempo de Psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, República del Paraguay, para oyentes de diferentes partes del mundo. Es el episodio 104 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Estela Ortiz Álvarez, licenciada en Psicología Clínica, especialista en Psicología Clínica y de la Salud, psicoterapeuta sistémica familiar, magíster en Psicología Clínica, doctora en Psicología Clínica, además de diplomada en terapia basada en evidencia científica y diplomada en terapia breve estratégica. El tema del episodio 104, psicotrampas y psicosoluciones. Bienvenida a Tiempo de Psicología, Estela. Muchísimas gracias. Quiero agradecerte, Marcelo, y a todo tu equipo del programa Tiempo de Psicología, que se emite a través de la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Gracias por la invitación a participar en este espacio tan enriquecedor. Es un honor poder compartir y dialogar sobre temas de psicología, un área que me apasiona y que considero fundamental para comprender mejor a las personas y nuestra sociedad. Espero que la conversación sea muy provechosa para todos los oyentes y agradezco nuevamente esta oportunidad de acompañarlos en esta emisión. Agradecido, Estela, a tu ser por tu generosidad para compartir con nosotros. Vamos a aprender, y en este devenir de la presentación de tu extenso recorrido académico, intencionalmente coloqué, después de la presentación de tu condición de doctora en Psicología Clínica, los dos diplomados mencionados, y en uno de ellos está el origen de diplomada en terapia breve estratégica, que quisiera intencionalmente empezar por ahí. ¿Qué significa hablar de terapia breve estratégica? Y a partir de allí el análisis de psicotrampas y psicosoluciones. ¿Te parece? Genial. Quiero hablar desde el modelo de la terapia breve estratégica sobre las psicotrampas y las psicosoluciones. El tema que voy a desarrollar hoy está basado en el libro Psicotrampas, donde nos pide identificar las trampas psicológicas que nos amargan la vida y encontrar las psicosoluciones para vivir mejor. Esto está desarrollado por el psicólogo italiano, el maestro Giorgio Nardone. La terapia breve estratégica es un enfoque. Desde ahí vamos a hablar sobre lo que son las psicotrampas y las psicosoluciones. Bueno, la terapia breve estratégica es un modelo terapéutico, es un modelo muy práctico y directo. En lugar de enfocarse años en analizar qué pasó en el pasado o por qué apareció un problema, la terapia se concentra en comprender cuáles son los patrones que mantienen vivo ese problema en el presente. Es como si nos pusiéramos a reparar un motor sin desmontar todo el auto, buscando soluciones rápidas y efectivas para que podamos volver a funcionar mejor. Ahora bien, dentro de este modelo hay una idea central llamada psicotrampas. ¿Qué son?
Son esos patrones repetitivos de pensamiento y conducta que surgen cuando intentamos solucionar algo, pero en realidad terminan agravando el problema. Por ejemplo, imaginen que alguien se siente ansioso y para manejar esa ansiedad empieza a evitar situaciones que le generan miedo. Entonces la evitación puede funcionar al principio, pero con el tiempo se vuelve una prisión. La persona queda atrapada en la ansiedad porque no es capaz de enfrentar más la situación ni busca otra forma de manejarla. Esa evitación se convierte en una psicotrampa. Lo curioso es que caemos en estas psicotrampas más de una vez. ¿Por qué? Porque al principio parece funcionar. Son respuestas que nuestro sistema usa para intentar resolver un problema, aunque terminan siendo un callejón sin salida. Estos intentos de solución se repiten y fortalecen, y así mantenemos el problema vivo. Existen las psicotrampas del pensamiento, existen también las psicotrampas de la acción y también existen unas combinadas. Entonces, una de las características humanas que nos hace proclives a la construcción de psicotrampas es el funcionamiento fisiológico de nuestra mente, que durante sus procesos psicofisiológicos responden a la exigencia de cualquier sistema vivo, que es reducir el consumo de energía. Por ese motivo, tiende a trabajar mediante esquematizaciones y asociaciones funcionales. Eso quiere decir que nuestra mente elabora los procesos que nos han permitido resolver algunos problemas y los transforma en esquemas reproducibles frente a situaciones similares. Por eso que volvemos a repetir y a repetir. Como dice acá, nuestro cuerpo y nuestra mente, su objetivo es reducir el consumo de energía. Es como decir, es perezoso, tanto el cuerpo como la mente. En términos concretos, tendemos a aplicar la solución que ha funcionado para un determinado problema a todos los problemas parecidos. Aunque sea, por ejemplo, una evitación. Exacto, sí. Si considero que evitar es la solución, esto de las asociaciones funcionales, de los esquemas reproducibles, activan el mecanismo de ya conoces lo que es evitar, volvé a hacerlo. Más o menos sería así. Sí. Así mismo. Volvemos a evitar, y ahí es donde que entramos en esa cárcel, ¿sí? Y quedamos atrapados ahí. Ya después ya se va convirtiendo en un trastorno. Así mismo. Cuando hablamos, maestra, de patrones y enfocamos el término patrones repetitivos, voy anotando, qué lindo que es aprender anotando, Sí. Voy escuchando, te escucho, qué lindo que es escuchar al otro. Patrones repetitivos de pensamiento y de conductas. De acción, ¿sí? Sí, de acción, la acción, la conducta, lo que hace el sujeto, lo que hace, bien. El patrón, ¿cómo lo bajamos y lo identificamos? ¿Qué es un patrón de conducta? Según Nardone, existen 7 psicotrampas del pensamiento. Uno de ellos es, por ejemplo, el engaño y las expectativas. El otro es la ilusión del conocimiento definitivo. El otro es el mito del razonamiento perfecto.
Lo siento primero y luego existe el problema. Piensa en positivo es otro. Coherencia a toda costa. Sobrevalorar e infravalorar. Estos son las 7 psicotrampas del pensamiento. Que se constituyen en patrones que asocio a lo cotidiano de mi existencia. Entonces, puedo activar, ya te voy a pedir, me adelanto, que los reiteres. Yo ya anoté unos cuantos. Puedo activar el principio rector de Marcelo, coherencia a toda costa, por ejemplo. Exacto. Entonces, me sostengo ante lo que esté pasando y reitero mi pensamiento como más allá, que a lo mejor ya iremos a verlo, de qué se trata coherencia a toda costa. O la activación de la ilusión, o de una expectativa que me genero mentalmente en el pensamiento, en mi cuerpo mental. Estos son los patrones, o sea, cuando hablamos de patrones, en este caso del pensamiento, están identificados de esta manera. Exacto. Bien. Luego tenemos las 8 psicotrampas de la acción. Antes que nada, maestra, si me permitís, ¿nos podés regalar la reiteración de los del pensamiento? Por supuesto. El engaño de las expectativas, la ilusión del conocimiento definitivo, el mito del razonamiento perfecto, lo siento, luego existe, piensa en positivo, coherencia a toda costa, sobrevalorar e infravalorar. Vamos a ir desarrollando un poquito más adelante, ¿sí? Correcto, adelante, profesor. Algunos, ¿sí? Adelante. Ahora quiero nombrar las 8 psicotrampas de la acción. Adelante. Uno de ellos es insistir. La segunda psicotrampa es renunciar y rendirse. Luego está la manía del control. Luego tenemos la evitación. Luego el aplazamiento o la procrastinación. La ayuda que daña. Defenderse de forma preventiva. Y por último, socializarlo todo. Estas son las clasificaciones, las 8 psicotrampas de la acción. Sí. Está identificado, entonces, cada uno de los diferentes caminos que asocia el sujeto, tanto en el pensamiento o en la conducta, como para vivir en lo cotidiano. Las situaciones de lo que día a día va transitando en su existir. Ahora, si me permitís, ahora, por ejemplo, antes que nos regales el desarrollo de esto profundo, me tomo el atrevimiento de pedirte si me autorizás a ir a un corte e ingresamos en el segundo bloque ya ahondando en esto. Adelante, Marcelo, adelante. Gracias. Tiempo de psicología, diálogos inspirados en la admiración. Estamos transitando el episodio 104 de Tiempo de Psicología, hacemos radio desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Nos acompaña Estela Ortiz Álvarez, doctora en Psicología Clínica. El tema del episodio 104
psicotrampas y psicosoluciones. Y aquí, maestra, te pediría ingresar en este bloque con los ejemplos que nos ibas a dar. Correcto. Sí, para continuar explorando las psicotrampas y cómo afectan nuestra vida. Ahora que sabemos qué son las psicotrampas, vamos a ver algunos tipos comunes de psicotrampas. Por ejemplo, la sobreexplicación. Sucede cuando alguien intenta controlar la situación intentando entenderlo todo, justificando sus acciones o sentimientos una y otra vez. Por ejemplo, una persona que no puede dejar de explicar por qué se siente mal o por qué actúa de determinada forma. Esta repetición no ayuda a resolver el malestar, sino que incrementa la ansiedad y mantiene el problema activo. Ahora, esto es generalmente es lo que se hace, es una trampa. Voy explicando y necesito explicar y volver a explicar y volver a explicar. Sí, eso. Así mismo. ¿Esto podés conectarlo, te pregunto, con alguna psicosolución o cómo es? Sí, un poquito más adelante vamos a estar hablando también de eso. Ahora, en este sí, podemos focalizado, digamos, en la sobreexplicación, o sea, ¿qué tengo que hacer para no sobreexplicar, por ejemplo? Exacto. Por ejemplo, no socializar demasiado el problema, porque cada persona con quien socializa el malestar que estás teniendo te van a dar cada uno su solución. Entonces eso genera más malestar y hace que realmente el día sí definitivamente me encuentro muy mal, porque cada persona va a dar de acuerdo a su experiencia, también le va a ir dando, vamos a decirle, las recomendaciones. Entonces eso también le genera esa trampa también ahí, en que sí realmente se siente mucho más enfermo. Entonces evitar también socializar demasiado. Gracias, profesora. Muy bien. Hace rato ya mencionamos también la típica, que es la evitación. Cómo evitar el problema puede parecer una solución, pero a largo plazo genera un círculo vicioso que impide la confrontación y el cambio. Tenemos, como tenía un paciente que, por ejemplo, sufrió de un asalto en la vereda de su casa. Ella vivía sola. Entonces, ella al día siguiente ya se iba saliendo para ir de compras. Entonces, al día siguiente ella ya decidió no salir por temor a que le asalten nuevamente. Entonces ella fue quedándose ya solamente hasta el portón. Entonces pedía a las vecinas que le compren. Entonces cada vez ella llegaba hasta el portón, luego ya hasta la puerta de su casa. Hasta que llegó el momento que ya se encerró en su habitación, ya no quiso salir más. Eso también la evitación le lleva a eso, que genera ese círculo vicioso, porque ya no quiere confrontar y no quiere hacer ese cambio. Entonces, de a poquito, cuando vino a consulta, eso se le va haciendo que ella vaya por lo menos saliendo otra vez al corredor, luego a la mitad del patio entre la casa y el portón, y así de a poquito ir haciendo para que deje la típica evitación, para poder superar esa situación. Y ahí también existió la otra cuestión que se llama la psicotrampa de la ayuda que daña, que la vecina le hacía todo, entonces ella se quedaba cada vez más convencida que fuera un peligro. Claro, entonces, claro. Sí, ahí, claro, la ayuda que daña, sí. Es como que cuando ahí alguien constantemente intenta ayudar o controlar a otros para solucionar sus problemas,
pero termina creando dependencia o a veces conflicto también. Sí. Entonces, en este caso, tenía la evitación y tenía la ayuda que daña también, la otra psicotrampa. Entonces, de a poquito dejarle que la vecina, hoy no puedo, entonces ella va a tener que salir. Entonces, y de esa manera solucionando y enfrentando el miedo. A mí se me quedó, Estela, esto que nos decías en el bloque pasado de el término asociaciones funcionales y esquemas reproducibles. Entonces, claro, en la ayuda que daña, definitivamente, tanto una como la otra persona, aquella que está siendo ayudada como la que ayuda, en cierta manera activan un esquema que se reproduce de manera que la que es ayudada termina incluso ya no saliendo, porque ya asoció que le van a ayudar. Así mismo, exacto, así mismo. Entonces, ya en la psicosolución le vamos diciendo a la vecina que ya no le ayude todos los días, por lo menos para que vaya a salir un poco más. Y así de a poquito, sí. Bueno, ¿cómo detectar que estamos en una psicotrampa? Por lo general, cuando sentimos que el problema no mejora, aunque nos esforcemos mucho, y cuando las soluciones que aplicamos se repiten sin éxito, probablemente estemos atrapadas en una de estas trampas. Ahora, puede que no me dé cuenta, Estela, que yo estoy atrapado en una psicotrampa. Puede que por ejemplo, acá citaste ejemplos de sobreexplicación que anoté, que te puede incrementar la ansiedad, anoté, seguramente la audiencia también anota, evitación, que impide la confrontación y el cambio, y hay un círculo vicioso, ayuda que daña, genera dependencia, conflicto, voy anotando, tengo todo aquí, y puede que yo no me dé cuenta de que estoy evitando, que estás atrapando, sí. Es muy probable, sucede. ¿Y cómo detecto? Porque si yo no soy consciente de que activé esta psicotrampa, ¿cómo detecto que estoy evitando? Afecta las relaciones, afecta muchísimo las relaciones y la calidad de vida. Entonces, muchas veces, ya sea la pareja o los hijos, se dan cuenta de que, pero mamá no sale más. Entonces, ¿por qué no está saliendo más? Entonces, para que ella pueda encontrar una solución, ¿sí? Entonces se va creando una estrategia para sacarle de ahí. Así es. Normalmente son los seres cercanos, ¿verdad? Los que se dan cuenta de que están en esa trampa. Sí, hay como esto me genera, me haces pensar, y seguramente la audiencia también se lo planteará a su manera, cada uno, qué importante que es el entorno en esto. El entorno, claro, sí. Sí, porque le afectan su entorno. Sin lugar a dudas, las personas con estas situaciones le afectan al entorno. Porque muchas veces se vuelven muy dependientes o no se quieren quedar solos. Y hay muchas formas. Entonces el círculo vicioso se fortalece porque el problema se sostiene en esos mismos intentos fallidos de solución. Pero la buena noticia es que no estamos condenados a quedarnos ahí. Del otro lado están las psicosoluciones, que son las estrategias concretas diseñadas para romper estos círculos viciosos. Vamos a estar hablando de esas psicosoluciones y cómo podemos empezar a aplicarlas en la vida cotidiana. Dale, te escuchamos. ¿Sí?
Si en los bloques anteriores ya entendimos que son las psicotrampas y cómo nos atrapan, ahora vamos a descubrir qué hacer para liberarnos gracias a las psicosoluciones, que es el corazón práctico de la terapia breve estratégica. Las psicosoluciones son estrategias y maniobras concretas que están diseñadas para cambiar la manera en que actuamos frente al problema. No se trata de analizarlo más, sino de intervenir directamente en los patrones que lo mantienen. Por ejemplo, una de las técnicas, es la prescripción paradójica. ¿En qué consiste esto? Consiste en pedir a la persona que haga justamente la conducta que intenta evitar, pero de un modo controlado y consciente. Aunque parezca extraño, este movimiento paradójico puede romper el patrón repetitivo de la psicotrampa. Otra psicosolución común es el cambio de perspectiva, por ejemplo. Se invita a la persona a mirar la situación desde un ángulo diferente, generando una nueva interpretación o reacción que desafía el ciclo de pensamiento rígido. Este análisis de la prescripción paradójica, en el ejemplo de la señora que no sale y que hablábamos de la ayuda que daña, en ese ejemplo la psicosolución de la prescripción paradójica sería que pueda conscientemente identificar de que se está quedando, de que se ha encerrado y ayudarle a que conscientemente salga, se anime a salir y que puede controlar esa situación la persona. ¿Es así? ¿Es así? Sí, de a poquito y ya va logrando salir. Pero es de a poco. Ahora, hasta la puerta, hasta el portón, y una vez que ya, por ejemplo, ya nadie le ayuda, ya no va a tener remedio que ir únicamente. Sí. Entonces, eso le ayuda a darse cuenta de que no todas las veces le va a pasar lo mismo. Claro, y acá quiero preguntarte si esto que nos acabas de enseñar del cambio de perspectiva, que es la segunda de las psicosoluciones que estás abordando, sí. Quiero preguntarte si también en este caso de la señora que no se anima a salir porque ha sufrido un hecho de violencia, si se puede unir las dos psicosoluciones y ayudarle a través de la prescripción paradójica para que sea consciente y al mismo tiempo del cambio de perspectiva como para que analice de otra manera la vivencia. ¿Puede ser? Sí, es posible. Claro que sí, totalmente. Es esta técnica de introducir pequeñas acciones disruptivas en la rutina que obligan a descongelar los hábitos y abren paso a nuevas formas de actuar. Estas estrategias funcionan porque actúan sobre el mecanismo que mantiene el problema, desencadenando una transformación que no depende solo de su voluntad, sino de cambiar la estructura misma del problema. Claro, acá en el cambio de perspectiva, esto, quiero preguntarte, esto es fundante, digo yo, en el acontecer de lo que nos sucede. Pienso que todo lo que vamos viviendo tiene acceso o tiene la posibilidad de diferentes perspectivas. ¿Es así, maestra? ¿Puedo darle una perspectiva diferente? ¿Trabajo mentalmente a través del pensamiento y encuentro, cuidado, porque acá aparece algo que por ahí escribí, que nos habías dicho de, por ejemplo, coherencia a toda costa,
o no lo quiero confundir, pero se me vino a la mente, o el mito del razonamiento perfecto, ahora, qué fascinante esto de aprender a cambiar las perspectivas. Exacto, sí, buscar estrategias alternativas, sí, así mismo. Es súper interesante, porque realmente, como dice, obliga a descongelar o a salirse de esa creencia rígida, que es la única verdad que tiene. Entonces, para eso se dan las estrategias. Si me permitís, Estela, hagamos un corte y continuemos en el desarrollo del tema. ¿Puede ser? Genial, genial. Gracias. Tiempo de psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Vivimos tiempo de psicología, hacemos radio. También puede escucharse a través de Spotify por medio del podcast denominado Tiempo de Psicología, como a través del canal de YouTube Radio Fafi. Es el episodio 104. Nos acompaña Estela Ortiz Álvarez, magíster en psicología clínica, doctora en psicología clínica. El tema del episodio 104, psicotrampas y psicosoluciones. Y allí estamos, Estela, en el abordaje de las psicosoluciones que habías comenzado en el bloque anterior. Así es que adelante. Muchas gracias. Sí. Ahora quiero hablar de la psicotrampa del fóbico, por ejemplo. Sabemos que el miedo patológico es sin duda el trastorno más extendido por la cantidad de personas que lo sufren, tantas que en el año 2000 la Organización Mundial de la Salud lo definió como la patología humana más importante, pues afecta a más del 20% de la población. Existen numerosos tipos de psicopatologías fóbicas que se diferencian en lo que las desencadena, desde el miedo a perder el control y a enloquecer, a sonrojarse en público, a sufrir claustrofobia, a morir por una enfermedad fulminante, miedo a volar, miedo a las zoofobias. Sin embargo, en lo que respecta a la modalidad con la que a partir de un estímulo se llega a la verdadera psicopatología, el mecanismo es el mismo. En otras palabras, quien padece un desorden fóbico, ya se trate del síndrome de ataque de pánico, de agorafobia o de otro, pone en funcionamiento de manera reiterada 3 tentativas de solución disfuncional. Como ya dijimos hace rato, que es la evitación, la demanda de protección y de ayuda, y hacer el control que hace perder el control. ¿Me sigues, Marcelo? Sí, atentamente estoy escribiendo. Es importante señalar que las 3 psicotrampas pertenecen al ámbito de la acción. Acá estoy hablando, pero de manera ya combinada. Y esto no es una casualidad. Efectivamente, el fóbico no es un gran pensador. El miedo le hace estar en permanente alerta con respecto a lo que puede suceder. Esto le impide proyectarse en el futuro a largo plazo y lo obliga a luchar contra el presente y lo inmediato. La única excepción es la conciencia de estar enfrentándose con antelación a algo que teme. En ese caso, a la angustia se añade el miedo anticipatorio hacia un futuro inevitable y espantoso. Aquí el pensamiento tiene una influencia notoria, más allá de que nos acabas de expresar de que no hay tiempo para pensar porque está en alerta. De todas maneras, como en esto de patrones repetitivos, la asociación, hay una conexión enorme entre el patrón repetitivo del pensamiento, que en realidad es el temor y de la conducta que activa el estado de alerta. ¿Es así? Así mismo, sí, así mismo.
La única excepción es la conciencia de estar enfrentándose con antelación a algo que teme. En este caso, la angustia se añade el miedo anticipatorio hacia el futuro inevitable, como dijimos. Además, el fóbico tiende a no pensar en su pasado, que vive como algo que ya ha librado. El fóbico emerge en la memoria visceral y sensorial que mantiene constantemente activas las sensaciones inquietantes ya vividas, activándolas a menudo incluso en ausencia de estímulo. La mente construye aquello de lo que más tarde se asusta. La mente del fóbico siempre es rehén de un miedo primigenio, por decirlo así. Obviamente existen diferentes niveles de gravedad. Leve cuando el sujeto padece el miedo en determinadas situaciones o condiciones amenazadoras, pero no se ve invalidado para la normal realización de sus actividades. Un nivel medio cuando el sujeto se siente totalmente embargado por el temor frente a situaciones o condiciones inquietantes, pero fuera de estas lleva una vida normal. Y severo cuando el sujeto queda totalmente invalidado y no logra gestionar el miedo, que a menudo se transforma en pánico. En este último caso, las 3 psicotrampas se aplican al extremo, mientras que en los 2 primeros no llega a generalizarse. Tratar de controlar nuestras propias reacciones, si conseguirlo, es el guión que conduce a la esclavitud del miedo. Las 3 psicotrampas, en este caso, ¿podemos volver a repetirlas? ¿La puede repetir? Sí. Pertenecen al ámbito de la acción, ¿sí? Sí. Que viene a ser huir. Sí, evitación. Huir, la evitación, ¿sí? Y luego viene a ser la demanda de protección. De ayuda, de protección, claro. Sí. Y el control, que hace perder el control. Claro. Sí. Bueno, ahora puedo explicar lo que son las estrategias de psicosolución para las psicotrampas del fóbico. Sí, para sí. las personas fóbicas, ¿sí? Sí, sí. Es evidente que una terapia realmente eficaz para esta condición debe procurar interrumpir ese círculo vicioso que es contraproducente para la persona que pone en práctica mediante sus propias tentativas fallidas de gestionar su miedo. En consecuencia, podríamos pensar que basta con explicar al sujeto dónde se equivoca y pedir que corrija su comportamiento. Sin embargo, como hemos aclarado en numerosas ocasiones, todo ser vivo se opone al cambio de su equilibrio. Incluso cuando este último es manifiestamente disfuncional, de modo que no es tan fácil hacer que un fóbico deje de evitar. Imposible es. Esto de demandar ayuda y protección y de tratar de controlar. Sí, este principio no hay se opone. Caso casi. De vale decir respira, no pasa nada, no, ellos están temblando ahí. Sí. Este principio que acabas de mencionar, que se opone al cambio de su equilibrio, es contundente. ¿Podrías volver a repetirlo intencionalmente, por favor? Sí, todo ser vivo se opone a un cambio de su equilibrio. Incluso cuando es manifiestamente disfuncional, pero igual vuelve de vale a una persona, como dije, que está pensando que se va a morir. Vos le decís, respirá, no, porque ya se siente mal. Entonces no funciona que vos le expliques que no le va a pasar nada, no funciona, igual ellos están temblando de miedo, eso no le cura. Claro. Entonces la técnica fundamental para hacer que el sujeto salga de la cárcel del miedo psicológico es una técnica que se denomina la técnica de la peor fantasía, que es guiar a la persona para que aprenda a enfrentarse al miedo y lo convierta en valor, como ya indica una antigua Sumeria. Cuando nos enfrentamos al miedo, este se convierte en coraje.
Cuando evitamos el miedo, este se torna en pánico. En términos más prácticos, los sujetos deben aprender a sumergirse voluntariamente en sus peores imágenes mentales, cosa que a menudo evitan por miedo. Acá entonces lo que le sugerimos al paciente con este problema, entonces es que se ponga en práctica o que haga un ejercicio que crea el efecto paradójico de la anulación de las sensaciones inquietantes. Se le pide que se ponga 20 minutos, por ejemplo, y que traiga ahí sus peores miedos en esos 20 minutos. Todos los días, la misma hora, durante 20 minutos, que evoque sus peores miedos. ¿Y qué se logra con esa práctica? Que es como si evocara una y otra vez al fantasma para luego tocarlo y hacer que se desvanezca. Entonces, gracias a este método, la mayoría de las personas aprenden a controlar sus miedos patológicos, haciendo que las personas enfrenten a sus miedos. Hacerlo de manera intencional, sí, traer los peores miedos todos los días. Esta técnica de la peor fantasía tiene una también conexión con, en esto de asociar con el cambio de perspectiva. Sí, porque le hace ver a uno que, ay Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sí. Y como que va desvaneciendo realmente el miedo, porque cambia de perspectiva. Sí, porque se siente diferente. La persona se siente de manera diferente. Porque se va dando cuenta por sí mismo que al enfrentar a sus miedos, como que a veces ya al principio lloran, golpean la mesa, se sienten pero fatal. Es como que de una manera intencional traer esa ansiedad, esa angustia al comienzo, y luego como que lloran, después los otros días ya dice ya casi me quedo dormido, como que ya se tranquilizan. Entonces eso ayuda muchísimo a sentirse mejor. Se construye un hábito que está estipulado en esto que nos decías de todos los días, en un tiempo determinado, y ese hábito es como que va desvaneciendo ese temor y activa el valor para poder superarlo. ¿Es así? Sí mismo, sí. Cuando enfrentamos al miedo, este se convierte en coraje. Es así, Marcelo. Qué importante la construcción del hábito. Uh-huh. Para poder... es una estrategia. Sí, claro. Es una estrategia. Sí. Que se va enseñándole al paciente para enfrentar a sus miedos. Y así se va reduciendo y hace que mejore su calidad de vida. ¿Y cómo se va desvaneciendo? Porque el testimonio es que incluso esto que nos acabas de decir, que hay casos en donde te puede manifestar de que hasta se duerme. Sí, que después como que ya no hay miedo, sí, así mismo. Y es allí en donde el hábito activa esto de, se me viene a la mente Dostoyevsky, que en algún momento dado expresó en su obra de que el hombre es un ser de costumbres. Entonces se acostumbró a enfrentar ese temor y se transformó su ser en coraje, en valor. En coraje y valor, sí, así mismo. Algo que quieras aportarnos para cerrar el bloque sobre lo que nos estás diciendo, como para tomar nosotros una idea central de esto. Ajá.
Bueno, y que la estrategia de solución en caso de las personas fóbicas es entonces hacer la técnica de la peor fantasía, que es una técnica que sí ya está comprobada científicamente que sí funciona, y ya hay muchísimas personas que lograron superar esos miedos a través de esta técnica, de esta psicosolución. Bueno, si me autorizás, hacemos el último corte e ingresamos en la recta final del episodio. Bien, Marcelo. Gracias. Tiempo de psicología, diálogos inspirados en la admiración. Ingresamos en el último bloque del episodio 104 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Estela Ortiz Álvarez. Transitamos el análisis del tema de psicotrampas y soluciones. La doctora en psicología clínica viene desarrollando este contenido y te invito, Estela, a que tomes la palabra y nos enseñes aquello que consideras que es importante aportar en este cierre del episodio. Bien, Marcelo, bien. Muchas veces acabamos abatidos y cansados de nosotros mismos porque una y otra vez repetimos comportamientos que nos impiden resolver nuestros problemas. Estas maneras de actuar negativas son fruto de las psicotrampas, de los mecanismos psicológicos que hemos construido y que acaban encadenándonos. Impresionante es cómo construimos lo que después sufrimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Puedo intervenir? Porque se me vino a la mente esto de el engaño de las expectativas. ¿Cómo es esto? Asociado a las psicotrampas, ¿no? O sea, no... Claro. Y que lo tengas presente en esta exposición tuya del análisis final. Correcto. El engaño de las expectativas, o sea... expectativas, sí. Claro. Correcto. Ya te explico. La psicotrampa que se observa con mayor frecuencia en cualquier época de la historia humana es la tendencia a atribuir a los demás nuestras percepciones y nuestras convicciones y esperar de ellos nuestras mismas acciones y reacciones. Porque yo hice todo por vos y vos tenés que hacer todo lo mismo por mí. ¿Sí? Ese es un sufrimiento para la persona que piensa así. ¿Sí? Sí. Pero se tiene en cuenta el simple hecho de que cada organismo individual ha evolucionado a través de experiencias diferentes y está dotado de características biopsicológicas totalmente originales e irrepetibles. Esta atribución no tiene ningún sentido. En realidad, si pensamos en que cada ser humano construye su propio comportamiento y su propio pensamiento atribuyendo a los sucesos causales y características formales establecidas en gran parte por autoengaños. Son, como dijimos hace rato, esquematizaciones reductivas y convicciones rígidas. Esta psicotrampa parece del todo así como racional. A quien se ha hecho una idea de lo que es justo o injusto y ha elaborado una serie de valores éticos morales que respetar porque han demostrado ser beneficiosos para él mismo y para los demás según su propia experiencia. Le cuesta mucho imaginar otros modelos alternativos de pensar y de gestionar la vida. Así, frente al comportamiento diferente de los demás, puede que de alguien en quien se ha depositado mucha confianza, estas personas entran en una profunda crisis. Sin embargo, tal desilusión o sufrimiento es solo la consecuencia más banal de esta psicotrampa. La situación se vuelve trágica cuando, al tomar decisiones importantes o verse a situaciones de riesgo o de gran implicación afectiva o emotiva,
esperamos que los demás hagan exactamente lo mismo que haríamos nosotros en su lugar. En este caso, antes de la desilusión, tendremos que afrontar los efectos indeseados y a veces pesados de las acciones basadas en expectativas equivocadas. Es así, Marcelo, ¿sí? En efecto, podemos ser víctimas de nuestras expectativas erróneas, no solo con respecto a los demás y a cómo va el mundo, sino también en lo referente a nosotros mismos, algo que ocurre a menudo. Basta con pensar en cuántas veces hablamos de lo que deberíamos hacer y después hacemos otra cosa de forma espontánea. O cuando bajo cierta presión emotiva optamos por algo menos engorroso y estresante. Desde un punto de vista cognitivo, esta psicotrampa se basa en la escasa capacidad de adoptar puntos de vista diferentes a la hora de evaluar la realidad. Nos aferramos con firmeza a las convicciones y creencias que nos transmiten esa seguridad, cuando en verdad, como ya hemos visto, no se trata solo de elecciones conscientes. Sí. La mayoría de las veces son posiciones adoptadas según percepciones y esas sensaciones no propiciadas por la razón, sino por las emociones del momento o por la asociación, a menudo inconsciente, con experiencias precedentes. Por tanto, no basta con saber pensar bien para evitar caer en esa trampa mental. Sí, aquí hay una conexión, Estela, Sí. con el mito del razonamiento perfecto. Sí, también. Porque lo que yo digo es lo que vale. Es así mismo, Marcelo. Puedo esperar, he construido una espera en la expectativa y he construido un pensamiento que puedo autoengañarme y que incluso lo justifico a través de un razonamiento perfecto que he creado, y es un mito, no es realidad. Exacto, sí. Así mismo. Y la psicosolución para este caso no existe así un estratagema terapéutico genérico que sirva como antídoto del problema, ¿verdad? Pero para salir de esta psicotrampa es necesaria una actitud mental que evite su formación. O a lo que es lo mismo, es necesario observar la realidad a través de la mirada de los demás, y no solo de quien se encuentra más cerca de nosotros. Y sobre todo hay que evitar aferrarse a la propia perspectiva como si fuera la única y la mejor. Así que como el mito es un mito, ¿verdad? Que lo que nosotros decimos es lo que es la verdad o la realidad. Es decir, se trata de intentar ver las cosas desde el punto de vista de los demás. Un ejercicio que debe convertirse en una constante, porque nuestra mente necesita muy poco para redirigirnos a esquematizaciones rígidas y a cómodos autoengaños, dado que ese es su funcionamiento natural, de manera que apliquemos con constancia el imperativo ético de Forrester. Compórtate siempre de manera que aumentes tus posibilidades de elección. ¿Podés repetirlo, maestra? ¿Podés repetirlo? Compórtate siempre de manera que aumentes tus posibilidades de elección. Ahora, mientras lo escribo, pienso en el principio: todo ser vivo se opone al cambio de su equilibrio. ¿Cómo conectamos estos dos principios? Sí. Y cuando se vuelve rígido el pensamiento, nos quedamos ahí, no queremos cambiar, porque lo que nosotros pensamos, decimos, nos conviene, como que nos conviene. Entonces no queremos, queremos quedarnos en ese esquema rígido, cómodo, y nos autoengañamos. Y ahí es donde nos genera ese problema. Sí, aunque si
estoy dispuesto siempre a crear nuevas perspectivas. Ajá. Estoy como que dispuesto a superar este principio de oposición a el cambio. Exacto, sí. Y por lo tanto puedo acceder a un nuevo equilibrio. Correcto, sí. Es intentar ver las cosas desde el punto de vista de los demás. Allí estaría el equilibrio, en una actitud mental que permita apertura. Eso, así mismo. Así mismo. Estela, algo que quieras transmitirnos para cerrar como mensaje al respecto. Sí, correcto. Me gustaría dar algunas recomendaciones entonces para cerrar este bloque. Y bueno, puede ser eso que vos estás haciendo, por ejemplo, Marcelo, que está muy bien, anotar esos patrones para poder hacerlos conscientes, por ejemplo, y usar la prescripción paradójica para tomar el control de la conducta problemática. Luego, de manera así deliberada, ¿verdad? Entonces, observar cuando estamos aplicando una solución que se repite sin éxito. Entonces, tener un poquito en cuenta eso. Cambiar nuestra perspectiva para buscar entender la situación desde el punto de vista también nos abre nuevas posibilidades. Eso es muy importante e interesante. Cambiar nuestra perspectiva, ¿sí? Sí. Introducir también cambios pequeños y concretos en el día a día para romper la rutina, que muchas veces es lo que mantiene el problema, ¿sí? No todo se necesita ser perfecto ni de golpe. El éxito está en los pequeños pasos y en la constancia. Entonces, finalmente un punto clave es mantener siempre la motivación y el compromiso para sostener estos cambios en el tiempo. La terapia breve estratégica enseña que con el enfoque adecuado y las herramientas precisas, los problemas emocionales y racionales se pueden transformar rápidamente. Muchísimas gracias, Marcelo, por este programa, por permitirme estar contigo, y esperemos que estas informaciones puedan ser útiles para tu audiencia, para todos, y para vivir mejor y superar estos círculos viciosos. Estela, el agradecido soy yo. Quiero que sepas que ha sido un honor escucharte en el devenir del programa, es un honor dialogar contigo. Aquí anoté lo último que he anotado: el éxito está en los pequeños pasos y la constancia. Quiero agradecerte la generosa disposición para enseñarnos y para compartir con nosotros, con la audiencia, y el honor ha sido mío, sí. Así es que gracias, Estela. Gracias, Marcelo. Hasta la próxima. Será hasta la próxima, y también a los oyentes transmitirle mi agradecimiento por la compañía de siempre. Será hasta el próximo episodio de Tiempo de Psicología. Cuídense. Un abrazo. Será hasta la próxima puesta en acción de Tiempo de Psicología. Cuídense.